Adiós, Pedro, hasta luego. Les vamos a dejar, señores, en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte. Buenas noches. Pasamos de la 1 medianoche en Canarias de este domingo 18 de febrero, un día en el que 2.700.000 gallegos están llamados a las urnas. Los sondeos apuntan a una victoria del Partido Popular, que necesita al menos 38 escaños para lograr la mayoría absoluta, pero la verdadera encuesta saldrá hoy de las urnas. Veremos si hay partido o no. Alicia García. El mediodía y a las 5 de la tarde vamos a conocer datos de participación. Y sí sabemos ya que el dispositivo de seguridad va a estar formado por más de 7.300 efectivos. Lo explica el director general de Emergencias de la Xunta, Santiago Villanueva. Traballarán para que este proceso electoral se desenvolva con toda normalidade 2.628 representantes da Administración na recollida dos datos e, ademais, un dispositivo de seguridade en donde van a traballar de los distintos corpos de seguridad que operan a nuestra comunidad, un total de 7.364 efectivos. Es posible que estas elecciones gallegas no se decidan del todo esta noche, porque los votos de los gallegos desde el extranjero se van a contabilizar a partir del día 26 de febrero y pueden hacer que cambien algunos escaños en juego, como ya ha pasado en otras ocasiones. Recordamos que Galicia es uno de los territorios con más electores residentes en el extranjero, casi 500.000 de personas, que suponen cerca del 18% del censo. Esta tarde podrás seguir a partir de las 8 aquí en COPE un programa especial con Ángel Expósito, donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral gallega. En Extremadura, Javier Liso, el edil de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, ha presentado su dimisión y ha puesto su acta de concejal a disposición del partido tras ser condenado por un delito de violencia machista. Tras su renuncia sería María Jesús Salvatierra Gordillo quien ocupe su puesto. En Rusia, Vladimir Putin ha felicitado al ejército ruso por la conquista del bastión de Avdiivka en el Donbass, en Ucrania. Supone la mayor victoria para Rusia en meses. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha explicado en la conferencia de seguridad de Múnich que la decisión de retirar sus tropas de la ciudad responde a la protección de las vidas de sus soldados al no poder hacer frente a la capacidad armamentística rusa. Es una decisión lógica y profesional para salvar muchas vidas ucranianas. Nuestra armada ha estado luchando cada día con todo nuestro poderío militar, pero ha sido una decisión correcta retirarnos para rehacernos a la espera de armas, porque es muy difícil mantenernos contra el armamento de Rusia. Zelensky también ha hecho hincapié en la posibilidad de recuperar la ciudad. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Esta noche Ilia Topuria se puede convertir en el primer español campeón del mundo de la UFC, el campeonato más importante del mundo de las artes marciales mixtas. Y Atlético y Barcelona no fallan y ganan sus respectivos partidos. Nacho Camuñas. Sí, los de Simeone han goleado a Las Palmas por 5-0 en el último partido antes de medirse al Inter de Milán en la ida de los octavos de Champions. El Barça de Xavi ha sufrido más y ha conseguido la victoria por 1-2 ante el Celta con un gol de penalti de Lewandowski en el 97. Así valora el técnico azulgrana el partido de su equipo en Vigo. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, actitud, compromiso, implicación. Ya dije que la decisión que tomé era para esto y bueno, de momento está saliendo bien. Y desde la decisión 10 puntos de 12 y además el equipo creo que ha hecho un paso adelante. Hoy nos ha costado, es verdad, en el último tercio de generar, pero el equipo está bien posicionado, está atacando bien, está bien a nivel defensivo, está mucho mejor y bien contento por el paso adelante en general del equipo y evidentemente por los 3 puntos que son oro. La jornada de este sábado se ha completado con el Osasuna 2, Cádiz 0 y el Valencia 0, Sevilla 0. Y este domingo el fútbol continúa en tiempo de juego desde las 12 con estos partidos: Rayo Vallecano, Real Madrid, Granada, Almería, Mallorca, Real Sociedad y Betis Alavés. En baloncesto este domingo tendremos clásico en la final de la Copa del Rey desde Málaga a las 6:30 de la tarde, Real Madrid-Barcelona. Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Buenas noches, oyentes. El pasado martes celebrábamos el Día de la Radio. Y ese día, cada año, las emisoras se hermanan, hacen especiales y entrevistas a comunicadores que han marcado una época, como Gabilondo, Del Olmo, Francino, Alsina, Ángels y otros muchos. En alguna otra ocasión ha habido emisiones simultáneas entre emisoras, pero hoy yo sé que os estáis cagando de la emoción, los oyentes que nos seguís habitualmente al Grupo Risa y Ortega. Para mí es un honor compartir micrófono esta noche con estos tres genios de la radio, que cada semana incluso tienen el descaro y la desfachatez de imitar a alguno de mis personajes de La Noche de Ortega en la SER. ¿A que estás emocionado, Marcuan? Muy emocionado. ¿Ves te das cuenta del poder que tiene el medio radio? El medio radio es maravilloso. El problema es el Grupo Risa, que no respeta nada ni a nadie y utiliza la inteligencia artificial de los compañeros para hacer radio. Yo creo que es la lacra de la radio, el Grupo Risa. Espera, ¿esto es inteligencia artificial? Claro. O sea, no era Ortega. No era Ortega. No era Ortega, ¿te lo has creído o qué? Pues yo me lo he creído. ¿Sí? Estaba todo emocionado, estaba llorando, mira. Pero eso nos devuelve a lo que es la esencia de la radio, que es la magia de la radio. Gracias a la inteligencia artificial, la radio vuelve a ser mágica. Lo es. Y por eso hemos celebrado, como bien decía la inteligencia del otro Ortega, el Día Mundial de la Radio. Y por eso queremos seguir contando contigo, querido Marcuan, que nunca dices tu nombre completo, es Marco Antonio Aguirre, ¿no? Soy Marco Antonio Aguirre. Perfecto, pues... vamos a aprovechar para mandar también un saludico a Ortega, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver si un día hablamos con él, con nuestra inteligencia natural, si es que natural es nuestra inteligencia, que no sé hasta dónde ya. Dale paso por algún lado, tiene que estar Pepe por ahí. Marco, dale paso. Venga, Pepe. pues... Señoras y señores oyentes, vamos a comenzar el programa. Adelante, Pepe Domingo Castaño. ¡Hola! La radio. Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. ¡Oh, coño, habrá que subirle el sueldo! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. ¡Panorama! Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper. Buenas tardes. Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón. David Miner, el del sabor de los tierra. La
noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Esta canción me suena, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Eurovisión, nebulosa. Sabéis que no soy más que una... Saludos de Pedro Pablo para Radio. Chico, ahí estamos, con la magia de la radio, saludando a todas las emisoras de la cadena COPE. Como por ejemplo COPE Madrid en el 999 de la onda media. COPE Zaragoza, 1053 de la onda media. COPE Valencia, 1296 de la onda media. COPE Sevilla, 837 de la onda media. Pues también puedes saludar a las FMs, ¿eh? Vamos. ¿Qué es eso? FM, pero hay radio en FM. O sea, eso es para música, ¿no? Y las ondas medias de otras emisoras también, si te acuerdas. Ondas medias de otras emisoras. Cadena Ser en Madrid, 810. Chico. Onda Cero. Antes Radio España, 954, de la onda media. Y ya está. Bueno, hemos empezado esta madrugada tan bonita y vamos a hablar con un personaje que es la voz de muchas voces. No digo más, arrancamos ya. Bueno, no veáis la cantidad de gente que hay en el estudio hoy. Está la plaza abarrotada. Parece esto Fitur o Fritur. No sé si va a haber sillas para todos. Y además, ojo, que viene gente de tronillo, ¿eh? Hemos tenido que gastarnos todo el presupuesto de la temporada en grandes actores que han venido por aquí porque, queridos amigos, distinguido público, han venido pues todos estos. Dale, Whopper. Papá, he venido porque tenemos problemas con el Moway. Se multiplica con el agua. Pero ¿por qué 10 casas en lugares tan concretos dentro de Londres? ¿Es para aumentar el precio del mercado? Así es, Wendy. Todos llevamos máscara en un sentido metafórico. Esas cositas invisibles, ¿cómo se llaman? ¿Microbios? ¿Qué? Y ahora, salta al siglo XX. Recuerdo que cuando era niño, iba con mi padre a pescar en el hielo en el lago Wissota. El número 2 está metido hasta el fondo en unas perforaciones subterráneas. ¿Y no es cierto que su relación con mi cliente es únicamente platónica? ¡Protesto, señoría! ¿A usted mismo? Sí. Quiero volver a plantear la pregunta. Es cierto que la fuente te pone a prueba, Gibbs, pero es mejor no saber qué instante será el último. Cada partícula del propio ser queda expuesta al misterio infinito de la existencia. Voy a solicitar un nuevo préstamo para villanos. Me hago llamar Vector. Es un término matemático, una cantidad representada por una flecha con dirección y magnitud. Debemos salir de la isla, Chuck. Volvamos, sea lo que esté pasando aquí, no es bueno. Gregor, voy a encargar que 3 cazas rusos MiG surquen el cielo y escriban "Cásate conmigo, Svetlana". Y después esconderé un carísimo y de súper buen gusto anillo de diamantes en una lata de caviar beluga muy poco común. Bueno, pues todos estos han venido, todos estos y muchos más, ¿eh? ¿Cómo está la plaza? ¿Que queréis a Jim Carrey? Aquí está Jim Carrey. ¿Que queréis a Johnny Depp? Aquí está Johnny Depp. ¿Que queréis a, a John Cusack? Aquí está John Cusack. ¿Queréis a Adrian Brody? Aquí está Adrian Brody. ¿Queréis a Owen Wilson? Aquí está Owen Wilson. ¿Queréis? Lo que pasa es que no hay micros para todos. No hay micros para todos y yo no sé cómo nos vamos a organizar. Así que hemos decidido una labor de economía del espacio, dar acomodo y asilo en este programa de radio a la voz que mejor los interpreta, que es la voz que los dobla, que es nuestro querido Luis Posada. Luis Posada, buena madrugada. Buena madrugada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya ramillete de voces he escuchado, buena madrugada, y para lo del podcast, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? Como despedida, ¿no? A eso lo hacemos como despedida, ¿vale? Claro. Como si no lo hubiéramos pactado, Leo. Hasta la próxima tarde aquí en la cadena COPE seguimos en la madrugada y tú haces. Y para los del podcast, ¿vale? Eso lo hacemos para el final, ¿vale? Exacto. Yo creo que queda mejor, ¿no? Sí, señor. Bueno, Luis, ¿qué tal te va la vida? ¿Tienes mucho lío, muchas faenas? ¿Te has metido en muchas historias, en muchas cosas? Vamos haciendo, no me quejo, ¿no? Un poco más diversificados que antes. En los buenos tiempos dorados del doblaje teníamos muchas más horas de trabajo, se doblaban muchas más películas de cine, había también las series de televisión, había
había más horas de doblaje puro y duro, y ahora pues quizás se doblan menos cosas, sobre todo para cine, que es un poco donde unos cuantos siempre nos hemos querido explayar un poco más y poder disfrutar más de esas sesiones cinematográficas en lugar de a lo mejor en series largas y más tediosas. Pero, por otro lado, también se abren nuevas ventanas, ¿no? Como son los audiolibros, como son los podcasts, pues bueno, todo lo que tenga que ver con los actores de voz, que es lo que nos consideramos nosotros. Bueno, todas estas voces es la de Luis Posada, que a su vez es hijo de Luis Posada Mendoza, entonces recordáis a Doc, por ejemplo, en Regreso al Futuro, hijo también de Nuria Cugat, que también fue actriz, hermano de José Posada. Esto, macho, lo has vivido de toda la vida, lo has mamado desde pequeño. Siempre imagino que, claro, en tu casa es difícil resistirse al fenómeno de ser actor, ¿no? Sí, realmente ya era una cosa que ya flotaba en el ambiente en casa desde pequeños, ¿no? Entonces es leer en voz alta, leer poemas, leer libros, somos muy voraces lectores todos los hermanos, grabar cosas con aquellos antiguos magnetofones Philips y similares. Qué fantásticos. Los cassettes allí, grabando cosas, y jugábamos hasta hacer todo lo contrario, hacer playbacks, ¿no? De speech, de cosas así grabadas, de discos, o sea, un poco todo el tema de la voz lo teníamos muy, muy, muy incorporado, pues porque en casa era un leitmotiv, ¿no? Habitual. O sea que sí hay una parte, me imagino, genética en ello. Mis padres se conocieron haciendo radioteatro, ahí surgió la rama familiar. Pero luego es verdad que en casa se practicaba bastante, ¿no? Entonces, más allá de la cosa genética, es también el ambiente en el que has vivido de pequeño, ¿no? Y sí, era divertido. Yo reconozco que ya hay una parte de nuestra que ya nos tira un poco al payaseo en ese sentido, ¿no? Hasta que en el año 1983 se producen dos grandes hitos en España. Uno que es el 12-1 a Malta y otro que es el bautismo de fuego de Luis Posada en el mundo del doblaje con aquella frase mítica de las 7 palabras, ¿no? La policía ha localizado la llamada telefónica. ¿Te refieres a esta? Sí, la policía, exacto. No las he contado nunca. Muy bueno. ¿Qué era eso de la policía? ¿Qué película era esa? Pues no he sabido encontrar nunca la película. O sea, que desde aquí un llamamiento, por favor, si alguien un día está viendo una película y ve que están varios reunidos así en un departamento y se abre una puerta y entra un chaval que dice: la policía ha localizado la llamada telefónica, y la cierra y se va, y es la única vez que habla ese chaval en toda la película. Entonces, por favor, que se apunten bien el título y la buscaremos, porque todo es todo lo que sé, no he conseguido recordar el título, ¿no? Y hasta que se produce ese bautismo de fuego, la policía ha localizado la llamada telefónica. ¿Tú ya zascandileabas por los estudios de doblaje, ya hacías tus trabajitos, tus cositas, o cómo era la cosa? Más allá de que ya estaba en ese momento trabajando en ese estudio como ayudante, chico para todo, botones, recadero, etcétera, etcétera, pues ya había tenido el gran lujo de visionar doblajes, algunos de ellos históricos, pues cuando éramos más pequeños y acompañando a mi padre, sobre todo en época estival de vacaciones. Somos 5 hermanos, con lo cual todos de golpe era difícil poder hacerlo, pero ahora venían 2, un día iban otros 2, otro día iba 1, y recuerdo pues haber asistido al doblaje de varias sesiones de la Guerra de las Galaxias. Qué bonito. Antes de que fuera Star Wars. Y allí haber conocido y visto trabajar en directo pues a Constantino Romero, en paz descanse, Salvador Vidal, Camilo García, Fernando Ulloa, Alberto Trifol, que fue luego mi maestro en... ¿Y tu padre que era Obi-Wan? Y mi padre que era Obi-Wan Kenobi, exacto, en aquella saga. Sí, aquello son recuerdos maravillosos. Y luego ya en el 84 vinieron los Gremlins, qué curioso, ¿no? Porque casi coincidiste tú doblando los Gremlins y tu padre Regreso al Futuro, la primera. Sí, pues Regreso al Futuro creo que fue en el 85, quizá un año más tarde, o por ahí van los tiros, pero sí fue muy seguido todo. Y de hecho en Regreso al Futuro estuve haciendo pruebas también, participé en las pruebas para elegir la voz, y al final acabaron eligiendo a Jorge Pons, a Jordi Pons, que es la voz histórica de Michael J. Fox, que le queda como un guante, por cierto. Pero sí, en aquella época Gremlins, bueno, lo escucho ahora, ya he visto que habéis empezado con ello, sí. Tengo esa vocecita que yo siempre digo de puntillas, ¿no? Que parece que estás ahí tan inseguro, tan nuevo todavía, que no estás ni siquiera con los talones apoyados en el suelo, ¿no? Que estás aquello con esa vocecita un poco casi temblorosa y densa, ¿no? Le pega muy bien al personaje de todas formas, ¿eh? Es un personaje muy inocente, sí, es que es cierto eso. Y me insistieron bastante también con ello. Fue de aquellas películas que en su momento se puso de moda. Vinieron los supervisores americanos a supervisar sus propias películas, sobre todo esas grandes producciones de Spielberg, y eso fue también un cambio muy importante para nuestro sector profesional, porque a partir de que llegaron las películas de E.T., de los Gremlins, los Goonies, un poco toda aquella época,
fue cuando empezaron a exigir directamente, tal como suena, pues que los niños fueran niños y no fueran mujeres, que los chavales de 20 años fueran chavales de 20 años y no señores de 40 o 50 o 35 con voz más juvenil, etcétera, etcétera. Y eso fue muy importante para los que teníamos 20 años y estábamos entrando justo en ese momento en la profesión, que no solo fui yo, sino que afecta a toda esta generación un poco de baby boom, que somos de esa época. Y eso fue, bueno, una oportunidad de oro que se nos brindó, ¿no? Porque se nos abrió un camino que a lo mejor si no hubiera sido producido así, pues hubiera sido más difícil. ¿Y tu padre te daba muchos consejos en aquellos primeros pasos? ¿Era muy exigente con esos primeros momentos de Luis Posada? Sí, porque era un profesional muy riguroso, además, muy serio, con aspecto muy serio. Todo el mundo siempre coincide, ¿no? Que serio que era tu padre, pero en realidad luego tenía ese trasfondo, ese humor británico, ¿no? Ese sentido del humor que muchas veces te colaba muchas cosas así poniéndose serio y te metía muchos goles por la escuadra, ¿eh? Pero era muy riguroso en el tema profesional. Y recuerdo una película que él estuvo dirigiendo el doblaje y yo estaba haciendo uno de los primeros protagonistas también que hice por aquella época, que era Payasos Asesinos del Espacio Exterior. ¡Ostras! Como es un título también que hace honor a la hora en la que estamos, ¿no? Sí, absolutamente. Y recuerdo que lo sufrí mucho porque la película se pasaba muchas veces huyendo de esos payasos asesinos, que en el original era Killer Clowns. Cada vez iba con la chica y cada vez que veía un grupo de payasos asesinos, pues era Killer Clowns y salían corriendo, salían corriendo. Y claro, en la traducción era payasos asesinos. Y entonces ese payasos asesinos en el Killer Clowns, que había que correrlo como un desaforado y que era con tantas eses, pues se me enganchaba muchas veces. Y recuerdo, se me quedó como muy grabado, ¿no? Aquella cara de paciencia de mi padre. Venga, Luis, va, Luisito, venga, que tú puedes, venga, dale, payasos asesinos. Bueno, ahí, pero se aprende mucho, ¿eh? Cuando te encuentras en estos fregados. ¿Y ese consejo que te dio tu padre que no has olvidado nunca a la hora de ejercer este oficio, cuál es? Que lo amara, porque realmente tú puedes dedicarte a esto. Hay muchos grandes profesionales que se dedican a esto. La gran mayoría yo creo que lo aman. Pero también hay, mucho advenedizo o mucho profesional que simplemente pues es su manera de vivir, ¿no? Es su profesión, es su trabajo y lo hacen muy bien, igualmente sin ningún problema. Pero es verdad que esa dosis extra de estar enamorado de lo que estás haciendo, yo creo que te da un plus. Consigue que muchas veces, en momentos en los cuales estás cansado, hacemos turnos de trabajo muy largos, son muchas horas y con mucha concentración. Ahora se trabaja además mucho más deprisa de lo que se trabajaba antes, con lo cual son muchas horas y haciendo muchas frases una detrás de otra, y necesitas ese punto extra de motivación que olvides el cansancio, olvides si hace frío, olvides si hace calor, estás absolutamente tan metido en la historia y tan viviéndolo que eso se nota. Oye, hay preguntas comunes que os hemos hecho a algunos actores de doblaje que habéis pasado por aquí, pero luego mola pues conocer el punto de vista de cada uno de vosotros. El buen doblaje es el que pasa inadvertido, es decir, es como pues el partido de fútbol, y cuando no se habla del árbitro, pues entonces el que partido ha estado bien. O sí, que me imagino que también os gustará que se os reconozca, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Debería ser, eso al menos es lo que hemos heredado de la generación de nuestros mayores, ¿no? De que en realidad cuanto más inadvertido pasa es que el trabajo está mejor hecho, la gente está pendiente de la película, sigue el argumento, no se detiene en ningún momento a pensar que eso está hecho por otras voces, significa que lo has conseguido, que esa simbiosis entre imagen y sonido ha funcionado a la perfección. Yo sigo defendiendo un poco esa versión, ¿eh? Lo otro, pues es verdad que es bonito que luego alguien te reconozca, que luego, bueno, pues lo que como comentábamos fuera de micro, que está mucho más de moda o está más visibilizado, ¿no? Y también es bonito que la gente reconozca el trabajo que haces, pero realmente la máxima debería ser estar al servicio de un trabajo hecho. En ese sentido, nuestra profesión es muy humilde, es muy modesta, no deberíamos aspirar a nada más, sino que ese trabajo que ya han hecho unos actores previamente, pues intentar hacerlo lo mejor posible, pasar desapercibido, que parezca que sea él el que habla y que los méritos los lleve la película, ¿no? Oye, aquí todo lo ves, tú tienes 2 Oscars, ¿eh? Pues sí, visto así, sí. Claro, tienes el del pianista y el del Renacido, ¿no? Pero ese tiene que molar, ¿no? En definitiva, a ver, es evidente que no en un sentido unidireccional, ¿no? Porque está claro que los Oscars no se lo han dado por el doblaje en ninguno de los países donde ha sido doblada esa película, pero es cierto que por otro lado, el que a ti te hayan otorgado
hayan repartido ese papel de una película que luego alcanza un Oscar, o sea que es una película del mayor nivel, pues es un orgullo también para ti, ¿no? Un prestigio, ¿no? De haber podido participar en esa obra, sí, y es esa manera un poco indirecta que tenemos nosotros desde lejos de ese glamour hollywoodiense, pues de que indirectamente y en el manteniendo el anonimato, como lo mantenemos siempre, pues nos llegue, ¿no? Un poco unas pinceladitas, ¿no? de ese Oscar. Pero es bonito, a mí me gusta, sí. A ver, la película más complicada que has doblado, las he pasado canutas haciendo esto. Casi siempre acabo en la misma, pero seguramente habrá más de una, pero casi siempre acabo en el Grinch. En el Grinch de Jim Carrey. Aquello fue un desgaste brutal. Ya llevaba varias películas dobladas de él, ya estaba acostumbrado un poco a que fuera fuegos artificiales, pero aquella es que además era más de la mitad de la película, son gritos, risas, todo muy exagerado, forzando la voz. Por el Grinch todo es muy rascando ahí para adentro. Y ahí, pues nada, me quedé afónico, se tuvo que suspender la película una semana, cuando volví la semana siguiente, a las 2 horas de volver a doblar, me volví a quedar afónico, o sea que supongo que se juntan también que lo pasé mal, doblándola y que se tuvo que alargar mucho más tiempo del previsto, etcétera, etcétera, pero sí, realmente yo creo que es el actor más exigente que me ha puesto a prueba. ¿Y la más divertida o en la que mejor te lo has pasado doblándola? Bueno, disfruté mucho con la primera de Piratas del Caribe, por ejemplo. Mucho, porque además es un género así de entretenimiento y de Hollywood en estado puro de aventuras, de acción, con un personaje además también como muy caricaturesco, ¿no? Aunque reúne muchas facultades, pero ese antihéroe borrachín, cobarde, amanerado, un poco que junta muchas cosas y que ellos también iban con un poco de miedo, ya me avisaron con el doblaje, oye, por favor, a ver si lo podemos suavizar un poquito el personaje, porque no estamos muy convencidos, a ver, intenta no cargar mucho las tintas, y pensé, bueno, pero es que claro, cada gesto que hace, cada mirada, cada expresión, difícilmente puedes suavizarlo mucho, a no ser que te despegues, ¿no? del sonido de la voz con la cara del personaje, ¿no? Pero yo la disfruté mucho, sí, seguramente habrá habido alguna más, pero esta yo la recuerdo muy bien, porque además no hubo un marcaje excesivamente férreo, ¿no? Más allá de estas indicaciones, no hubo un marcaje que a veces pasa con este tipo de películas, con el supervisor que te lo hace repetir todo tantas veces, que están vigilando cada sílaba, cada palabra, si está en su volumen correcto, etcétera, etcétera. Y aquí hubo un poco esa carta blanca de que ya estaban acostumbrados a que yo doblara a Johnny Depp, yo lo había hecho en varias películas, etcétera, etcétera. Me dejaron un poco llevarlo a mi terreno y al ver que la cosa más o menos funcionaba, pues yo también fui como suelto, con lo cual también me lo pasé bien. Sí. Luis, ¿y cuál es tu metodología de trabajo? Me refiero, ¿tú tienes que verte la peli en versión original varias veces antes de empezar a doblar o no? Eso ya no depende de nosotros. Antes sí que había más opción de pedir que te dejaran el DVD, el VHS en su momento, el beta. Yo recuerdo también haber visto películas en Betamax. Que te lo pasen, te lo llevabas a casa, lo mirabas, todo eso ya, aparte de que ya, imaginaos ya los años que han pasado. Pero a partir de la época también de la eclosión de Internet, luego de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, donde viene un poco la paranoia de la confidencialidad, de no dejar acudir a nadie a las salas si no está involucrado en el proyecto, donde a partir de ese momento nacen, al menos en Barcelona, las escuelas de doblaje, que antes no existían, porque antes era asistir a sala, conseguir ir a algún estudio de doblaje, que te dejaran pasar. Los oyentes en las salas de doblaje eran bastante habituales, pero a partir de toda la paranoia, como explico, más bien anglosajona de la confidencialidad, a partir de ese momento también se hace mucho más difícil poder ver el producto que tú mismo vas a doblar, ¿no? De vez en cuando, cuando es un peliculón muy gordo, el mismo estudio programa algún pase previo. Oye, pues el día 25 hacemos un pase de la película en versión original para aquel que pueda venir a verla, porque eso tampoco te lo pagan, y entonces si tú ese día lo tienes libre y tienes posibilidad, pues vas al estudio y ves la película. Como mucho la ves una vez antes, pero eso ya prácticamente no se lleva. Ahora vas directo a la película. Pero los actores y actrices llegamos allí, como mucho, pues bueno, nos pasan, vamos a empezar, te paso 10 minutos de película, que veas el personaje, te explican, te sitúan, pero vamos a pelo. El trabajo de actor, de actriz de doblaje es muy inmediato, tienes que tener todos los recursos a mano, en los bolsillos, y en cuestión de minutos, por no decir a veces de segundos, si es un take muy cortito que ya empiezas y ya estás riendo y lo ves 2 veces, venga, va, que es una risa, venga, tira, y ya grabas, o sea que tienes que tener esa inmediatez que no tienen otros sectores interpretativos, como es el teatro, como es el cine, como es la televisión, en los cuales hay una lectura del diálogo con el director, va marcando,
dando, se van marcando matices, te van dando inputs de cosas, te van dando tips. Aquí no hay ninguna preparación de personaje, sino que llegas y rápidamente, te tienes que enchufar, y si es un loco de la vida que está gritando, pues sale en 0, tienes que estar ya gritando como un loco, tienes que llorar, tienes que reír, tienes que toser, tienes que vomitar, todo lo que surja, todo lo que son ruidos producidos por las cuerdas vocales de los actores, tienes que estar preparado para poder hacerlo. Esto se hemos preguntado también a algunos de tus compañeros. ¿Qué prefieres? ¿Cómo se grababa antes, que estabais todos juntos en el atril? ¿O cómo se graba ahora, que estáis por separado, vais grabando las cosas por pistas? ¿Cuál es tu método preferido? Por supuesto, si pudiéramos recuperarlo, de grabar todos juntos. Sí. Porque ahí se creaba una energía, unas sinergias, además aprendías mucho, te lo pasabas mucho mejor, había pues ese contacto, ¿no? El sabor tradicional de la sala, ¿no? Por supuesto, como vosotros que estáis haciendo esto aquí ahora, imagina que lo estuvierais grabando cada uno. El programa por pistas, ¿eh? Estaría... Exacto, graba uno con sus 2 o 3 preguntas, espérate. Luego interviene el otro, bueno, tiene su técnica y al final acabaría pareciendo que estáis juntos, ¿eh? Y todo, incluso las risas, todo acaba al final pareciendo que lo estamos haciendo todos juntos. Menudo curro, ¿eh? Pero claro, primero que son muchos más pases, pero si el estudio un día decidiera o se diera cuenta de que le sale mucho mejor, mucho más a cuenta hacerlo así, y entonces ya os pinchara para hacerlo, ya veríais como al final, si los números acaban cuadrando, al final podría, la ley del mercado es cruel e inescrutable. O sea que al final ha sido un poco por eso, por exigencias técnicas, pero realmente la energía, la magia que se producía grabando todos juntos, luego lo he podido recuperar en alguna escasísima ocasión. Podía trabajar ya, cuando ya hacía muchos años que ya se trabajaba todo por pistas, nos volvimos a reencontrar con Kate Winslet y DiCaprio, con Nuria Mediavilla y conmigo en Revolutionary Road. Y dura, allí, película dura. Durilla, sí. Pero allí nos pusimos de acuerdo con el director de doblaje, Juan Fernández, uno de los mejores directores de doblaje con los cuales he trabajado nunca. Conseguimos trabajarlo juntos, volver a hacerlo juntos, exceptuábamos aquellos momentos, lógicamente, en los cuales hay diálogos superpuestos, unas pisadas muy evidentes. Tremendas, sí. Exacto. Pero todo lo demás, todos los diálogos que podíamos hacer juntos, lo hicimos juntos y realmente recuperas esa chispa de estar allí, ¿no? De que tú no respondes de la misma manera cuando estás hablando solo que cuando estás contestando a alguien, ¿no? Y eso se nota. Hablando de Nuria Mediavilla, por ejemplo, para que la peña se haga una idea, ¿cuánto tiempo tardasteis, así una larga, en doblar Titanic? Pues fue un poco una tour de force, porque la película en su momento se dobló sin saber todavía, sin tener la respuesta por parte de Los Ángeles de quiénes tenían que ser las voces, tanto de Rose como de Jack. Porque no se decidían y la película corría a prisas y era larguísima, como ya podéis bien recordar, y entonces fueron doblando todo el resto de personajes y hasta que finalmente dieron el ok a que lo dobláramos Nuria y yo, y lo hicimos, me parece, pues en 3 días, No. ¿En 3 días? 3 días. Con unos horarios un poco brutales, y alguno de esos días me parece recordar que fue viernes y sábado, y acabamos el sábado a las tantas, corría prisa, y si hubiéramos tenido que seguir el domingo, hubiéramos seguido el domingo, y cosa poco habitual en nuestro trabajo, estar trabajando el fin de semana, pero recuerdo que las secuencias precisamente finales, al menos de Jack, allí cuando estaba temblando en la tabla, ¿no? Pues esa ya no, era tarde, era por la noche, tarde, ayudaba, pues un poco como a estas horas que estamos ahora, ¿no? Que un poco que el cuerpo está como más predispuesto. Eso como los tíos que te tenía que meter una cubitera de hielo por la espalda para doblar eso, pues claro, eso como es difícil eso, ¿verdad? Rápidamente te pones en situación y sufres. Hay que jugar mucho con la respiración y si no te dejan sitio en la tabla, pues ¿qué vas a hacer? Pues ahogarte. Es verdad, encima gana ella, me imagino. ¿No tuviste cierto vacile con Nuria? Joder, al final te salvas tú y a mí no me dejas sitio. Sí, ahí había aquello de, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, en definitiva ya ella no tenía muchas más frases y nosotros vivimos un poco de las frases de la película, pues piensas, bueno, mira, es igual, he aguantado bastante, ¿eh? Es mucho peor cuando te reparten un protagonista que lo matan en la primera secuencia y dices, hombre, ya está, sí, puedes firmar, gracias, hombre, pero yo pensaba que este tío iba a durar más. No, lástima, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero sí, la verdad
verdad es que fue un doblaje bastante intenso. Y lo de la respiración que explicaba ahora es una cosa básica en el doblaje, básica y que cuesta de dominar. O sea, los diálogos, todos los diálogos en los que participas en una película, normalmente llevan incorporados algún tipo de respiración que te da un poco la imagen vital de lo que está pasando el personaje en ese momento, ¿no? Entonces, más allá de hablar y luego respirar, ahora hablo, ahora respiro, ahora hablo, es incorporarlo y poder hacerlo todo juntos lo que le da un poco la vida al personaje. Si el personaje está corriendo, lógicamente no puede estar hablando como si estuviera hablando normal y de vez en cuando pararse para respirar, sino que lo incorporas un poco con las mismas frases del diálogo. Bueno, estuvo hace poco por aquí Jordi Bravo, pero también ha venido, supongo que lo conocerás de algo, a Jordi, pero también ha venido mucha gente de aquí de Madrid, pues ha venido Ramón Langa, José Luis Gil, ha venido Claudio Serrano, ha venido Marc Bordallo. Entonces, incidiendo en eso que decía el Whopper, de cómo se doblaba mejor antes en sala o ahora en banda aparte, para los que no lo sepáis, siempre insistimos, pues incluso ahora hay doblajes mixtos, ¿no? Tú haces tu take en tu sala, la actriz está en Madrid y el actor secundario está en Bollullos del Condado, ¿no? Si es que hubiera estudios de grabación allí, que es igual. Pues un saludo para los amigos de Bollullos del Condado. Por supuesto. Pero cuando doblabais en sala, pues existían las dos escuelas, ¿no? La de Madrid y la de Barcelona. ¿Había rivalidad? ¿Había Madrid-Barça dentro del mundo del doblaje o no? Hombre, siempre un puntito de rivalidad sana siempre hay. A la vez tengo la gran suerte y el gran honor, y lo digo así tal como suena, sin exagerar, de haber podido trabajar con todos estos compañeros que has mencionado tú y haber coincidido con ellos, de conocerlos personalmente, que también para nosotros es un orgullo, ¿no? Sobre todo con los que son de nuestra generación. También conozco a algunos de los chavales más jóvenes y más nuevos, y a mí me encanta estar al día un poco, ya no solo de toda la gente que entra en la profesión de Barcelona, que ya cuesta estar un poco al día de todo, pero sobre todo con la de Madrid, con la que ha habido también mucho más paralelismo. Es cierto que había según qué títulos, qué películas, qué todo, que a ver si cae en Madrid, a ver esta película, ¿no? A ver si se dobla en Madrid, a ver si se dobla en Barcelona, ¿no? A ver dónde cae el gordo. Exacto, a ver dónde cae el gordo, a ver porque más que nada, pues un poco, ya no solo por la posibilidad de que tú pudieras hacer un papel en esa película, sino por un poco el hecho de que el colectivo de Barcelona, pues mira, esta película cae aquí, esta película como el gordo cae aquí o cae allí, pero a la vez es verdad que hay una admiración que me consta que es mutua por muchos doblajes que se han hecho allí de forma magistral, a la vez que yo creo que ellos también hay muchos trabajos hechos en Barcelona que consideran que están también a un gran nivel. ¿Y había diferencia de concepto entre lo que es la escuela de Madrid y la de Barcelona, o se dobla igual? ¿O sí que cada escuela tenía sus características? Bueno, hay un poco los tópicos, ¿no? Los clichés, un poquito de que pero te hablo más de los años seguramente 80, 90, ¿no? De que en Madrid se hacía un doblaje más fresco, más rápido, con más posibilidad de añadir morcillitas y cosas, y había ser una cosa graciosa, pues había como mucha más improvisación, un poco más de salero, mientras que en Barcelona hemos tenido un poco más la cruz, entre comillas, de que el sello Barcelona es una cosa tan artesanal, tan medido, todo tan estudiado, cada técnica, palabra, académica. Tan académico, tan técnico, que a veces podía perder un poco hablo de los dos extremos, evidentemente, ni una cosa era tan exagerada, ni la otra tampoco, ¿no? Pero un poco sí que había esa cosa de que en el doblaje en Barcelona era como muy excesivamente académico, pero que a veces eso podía hacerlo carecer de vida propia, ¿no? Y en Madrid era un poco todo lo contrario, que tampoco, me imagino que el cliché tampoco debe coincidir exactamente, porque también se hacían muchas cosas que luego tú ves el doblaje y dices, esto está estudiadísimo y a la perfección, no es una improvisación, no es un chiste que se le ha ocurrido al primero que pasa por el pasillo, lógicamente, ¿no? O sea que eran un poco, ya te digo, los tópicos típicos, pero que vamos... San Benitos que te cuelgan y que luego pues no tienen por qué coincidir con la realidad, ¿no? Ahí estamos. Tú que amabas el doblaje desde la cuna, luego igual aprendiste a andar, pero primero creo que conociste el mundo del doblaje. A ver, te iba a preguntar cuál ha sido el mejor actor de doblaje para ti, pero vamos a abrir un poco más el abanico para entretenernos más. Imprescindibles, indispensables. 3 actores y 3 actrices, el ABC de esto. Sí, pues mira, empezamos si quieres por los actores. 3, me dices. Por ejemplo, bueno, sí. 3 casos concretos, muy diferentes entre ellos, pero que para mí son auténticos referentes y, bueno, me dejó muchísimos. Y no voy a incluir a mi padre, pues por una cuestión ya de abrir un poco más el abanico, pero la admiración que siento por mi padre y por mi madre, pues va mucho más allá de la puramente profesional, ¿no? Uno sería, para mí, la mejor voz que ha existido en doblaje nunca, para mí, que sería Manuel Cano. Ajá.
Mecano, a mí esos doblajes de esa época con esa elegancia, ese timbre de voz, esa voz de terciopelo, para mí es maravillosa. Otro sería Rogelio Hernández. Otro grande. Capaz de unos papeles absolutamente histriónicos, pero a la vez una voz de galán, maravillosa. Y luego sería quizá el mejor actor de todos, que sería Joaquín Díaz. Ole. Quizá especializado en muchos secundarios, pero bueno, esos Jack Lemmon, esos Danny DeVito, era un actor completísimo, capaz de hacer absolutamente todo, y con un dominio de la técnica de doblaje maravilloso, ¿eh? En el caso femenino... Con Faldas y a lo loco están los dos. Con Faldas y a lo loco, por ejemplo. Y Rogelio. Mira, qué maravillosos doblajes, realmente. No, yo creo que eso es insuperable. Por eso cuando ahora te encuentras con chavales o gente joven o alumnos, ¿no? de formación, es que claro, porque tú eres mi referente, piensas, ¡buah! No sabéis vosotros lo que son referentes, lo que son aquellas voces con aquella personalidad arrolladora que tenían, que además que eran así, Joaquín Díaz, que era el mayordomo de Salvador Vidal en Titanic. Mira, sí señor. No, sí tiene... Y bueno, y el extraordinario Bilbo Bolsón, del Señor de los Anillos, por ejemplo. Sí. Bueno, tenía una capacidad camaleónica para, en cuestión de nada, poder transmitir ternura y a la vez odio, rabia, podía hacer de bueno, de malo, podía hacerlo absolutamente todo. Era para mí maravilloso esa ductilidad, ¿no? A nivel femenino, Elsa Fábregas, esa gran voz... El viento se llevó, exacto. Bueno, además una maestra, además muy, muy generosa en el sentido de que explicaba siempre muy bien, sabía explicarse muy bien, dirigió durante mucho tiempo, con lo cual tuvimos la gran oportunidad de aprender muchas cosas de ella. María Luisa Solá, para mí una monstrua absoluta. Y mira, y te diré una actual cosa que no he hecho en el caso de los caballeros, que será Nuria Mediavilla. Para mí, muy buena. Es que es buenísima. Hemos coincidido, además hemos tenido la suerte de coincidir en muchos papeles juntos como partners, y yo creo que tiene una personalidad, un timbre de voz y una ductilidad que vamos, de las mejores de la historia. Y María Luisa, más de una excelente persona, una grandísima compañera en activo y en su mejor momento prácticamente, y nos ha enseñado también un montón de cosas a todos. Un honor poder haber coincidido con todos estos compañeros. Claro, y cuando tú has coincidido con ellos, me imagino que tú de chaval eran tus ídolos, pero cuando coincides con ellos en una sala, ¿cuál es la sensación de ilusión, de acojono, de decir, joder, voy a grabar con este ídolo? Y de decir que estás flipando en colores, o sea, sobre todo, no sé, con alguno de ellos que no sé, que te impone respeto. ¿Cuáles son esas sensaciones, esos momentos? Es una mezcla de todo realmente, porque está ahí, está el orgullo, la ilusión de decir, guau, voy a hacer un take con esta persona, pero a la vez, claro, la presión responsabilidad. Además, sí, la responsabilidad. Normalmente con estos grandes monstruos, cuando coincidías con ellos, que era cuando grabábamos juntos, ellos acostumbraban a tener el párrafo, de verdad, las 5 líneas del take, y tú al final o al principio tenías un sí señor, sí señora, ¿no? Lo que usted diga. Lo que usted diga, y era aquella presión de que como no lo digas bien en su momento, de que como... Y además se repetían enteros. Había momentos en los cuales todavía estábamos con el analógico, no había llegado el digital, no era... Sí que se podían pinchar, que decimos nosotros en algún momento, ¿no? Oye, pincha aquí, esto nos lo quedamos y solo repetimos esto, pero lo normal era repetir el take entero de arriba abajo cuando había algún error de algún tipo, ¿no? Entonces, esa presión muchas veces era más fuerte que la ilusión que te hacían, ¿no? En esos momentos cuando arrancaba el take se ponía la luz roja y decía, uy, ¿qué estoy haciendo aquí? Mucha presión, la verdad. No sé si me ocurre mientras tanto alguna anécdota os la explicaré. Digo, porque claro, tú les has seguido desde siempre, pero claro, teniéndoles al lado trabajando, ya encima viéndoles cómo trabajan, este tío es un máquina. Y así aprendimos mucho más. Es una cosa que me sabe muy mal por las nuevas generaciones de ahora, y por eso de ahí entiendo un poco la necesidad de escuelas en las cuales con profesionales en activo pues puedas compartir un poco esta sensación, pero lo que se aprendía en sala, hombro con hombro, que digo yo, en el atril, compartiendo con estos grandes monstruos, era mucho más importante que lo que te decía el director desde la mesa 4 metros atrás, que más o menos sí te iba siguiendo, pero esos consejitos en voz baja, niño, aquí aprovecha y cuando abre la boca dile esto, no, esos consejitos un poco de oreja a oreja eran maravillosos. Ahí aprendimos mucho más que luego cuando ya todo es grabar por separado y en banda aparte, que es verdad que entonces el director puede estar solo por ti, ¿no? Y puede darte las indicaciones
actuaciones pertinentes, pero también en general, y es una lástima, pero el nivel de calidad de la dirección, pues también con los años ha ido variando. Antes, de la época que yo te hablo, los directores eran los números 1 máximos. Proporcionalmente los sueldos de la dirección han ido bajando más que los sueldos de actores y actrices, con lo cual, lógicamente, ha ido evolucionando en que hay muchos directoras actuales, no todos evidentemente, pero hay muchos en los cuales el nivel, pues bueno, es de gente que normalmente no la convocan, no la llaman para hacer convocatorias, y entonces pues se acoge un poco a la dirección como modus vivendi, ¿no? Y no hay el mismo nivel de calidad y de aprender, ¿no? De poder aprender de ellos, ¿no? Pero sí, era fantástico esto de trabajar juntos. Ahora hay una tópica que os la preguntamos a todos. ¿Conoces algún actor de los que doblas? Conocí a uno, a Jim Carrey. ¿A Jim Carrey? Pude conocer a Jim Carrey y estar hablando 5 minutos con él, y vamos, un huracán de la naturaleza este hombre. En la película Di que sí, Yes Men, no hace tantos años, no sabría ahora precisarte, pero sí, fue la primera vez que vino a España a promocionar una película y fue a Madrid. Y sí, ahí tuve la oportunidad de poder conocerle unos minutos. Él tuvo interés, ¿no?, en conocer, sabía que había ido la voz que le dobla en España, entonces preguntó por mí, entonces nos pidieron para salimos, y ahí en el vestíbulo pues pude departir un momento con él, con el director de la película. Pero bueno, el momento con él fue de muchos nervios también, ¿eh? Claro. Se ha dicho eso, muchas películas, muchos años, un tío altísimo, larguísimo, y pensé, usted, en las películas que he hecho de él, y no me imaginaba que era tan alto, ¿eh? Y no, pero muy, muy gracioso, muy simpático. Pues más o menos en el inglés que yo me pude defender, pues le expliqué que llevaba en ese momento 20 años doblándole, y el tío flipó, ¿no? 20 years, oh my God. Entonces me dijo, no, tú y yo hemos crecido juntos, ¿no? Digo, pues sí, más o menos. Yo viéndote a ti, tú no me has visto a mí hasta ahora, pero muy bien, la verdad es que estuvo muy, muy simpático, muy majo y muy gracioso. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó de, yo qué sé, encender la televisión o empezar a hacer zapping y de repente escucharte en una película y decir, no recuerdo absolutamente nada de esto que estoy escuchando? Pues ocurre. Yo flipaba esto cuando ya nos pasaba de pequeños, cuando aún no me dedicaba, con mi padre. Recuerdo perfectamente estar en casa y salir, y mi padre, pues soy yo, pues no me acuerdo. Pues soy yo. Y nosotros, pero papá, pero ¿cómo puede ser? Es imposible que hayas doblado esto y no te acuerdes, pero ¿cómo flipas y tal, no? ¿Cómo puede ser? Me acuerdo perfectamente de ese momento, y luego, sin embargo, con los años, pues sí, te das cuenta de decir, pues ¿cuándo he hecho yo esto? ¿Y dónde? ¿En qué estudio fue? Y soy yo, o no, o será, no, igual no. Siempre tenemos un poco la excusa de decir, será José, será mi hermano José, igual no soy yo, ¿sabes? Porque como siempre hemos tenido un poco ese hándicap con mi hermano y yo, de que tenemos unos timbres de voz muy similares, exacto, ¿no? Que eso nos ha impedido trabajar juntos más veces, eso es la peor lástima de todo, ¿no? Pero, sin embargo, es la excusa perfecta, ¿no? Cuando una cosa no te acuerdas, debió ser José, y te lo quitas rápido de la cabeza. Sobre todo si es un bodrio, dices, debió ser José. Exacto, esta película, qué mala, debió ser José. Hombre, por supuesto, ahí estamos, echando el muerto. Y cuando terminas de doblar una peli, ¿vas al cine al estreno a verla, o ya dices, ya, pero entera, no hace falta ir? Sí, me gusta verlas. ¿Sí? No todas, porque antes iba mucho más, ahora voy menos al cine. Cuando iba más, pues no tenía problema en ir a ver más, pero está bien ese ejercicio de escucharte, y no es lo mismo escucharte en casa, en la tele, que más o menos te vas levantando y te vas y subes y bajas el volumen, o no en el cine, que es como vas a escuchar cómo ha quedado ese producto final, y está bien hacer ese análisis, darte cuenta de las cosas que repetirías. La autocrítica es necesaria. Uh-huh. Es raro, hasta que las primeras veces te cuesta mucho. Supongo que eso también vosotros lo habéis tenido que superar como locutores y como trabajando en radio, como estáis haciendo, que las primeras veces que escuchas sonar tu voz es como que no es la tuya, ¿no? Es decir, esa no es la voz que oigo yo en mi interior, en mi cráneo, ¿no? Suele ocurrir. Y luego ya, una vez ya superado esa fase, pues puedes analizar un poco ya más fríamente todo. Y sí, te encuentras muchas veces, pues lo que explicábamos antes, que al no poder ver la película entera en la mayoría de las ocasiones, por muy bien que te lo expliquen, por mucho que te cuenten, tú vas saltando de secuencia en secuencia. Y entonces, siempre te encuentras alguna que dices, me podían haber dicho que aquí el tío se ha caído por las escaleras antes de entrar y abrir la puerta, ¿no? Porque de repente lo ves y, bueno, tú has entrado en el momento en que él abre la puerta y entra en casa, que dices, bueno, a lo mejor no influye directamente en cómo dice esas primeras frases, pero tú estarías mucho más en contexto y en situación, ¿no? Para poder hacerlo. Y al ver la película en el cine piensas, esta información me faltaba, esto de aquí también, ¿no? Pero bueno, son gajes del
oficio. Y volviendo a lo que decía el Whopper, cuando estás haciendo zapping y te descubres a ti mismo, pues ya nos has contado, ¿no? Pero cuando estás viendo cualquier película, vas ahí con el mando y eres muy hartible de esto, muy pesado con esto de estar viendo la película. Ay, mira, está hablando fulanito, está hablando fulanita, no, está viendo, no, está Sí, eso es una deformación profesional que no podemos evitar, rápidamente, ni que sea como mínimo ubicar dónde se ha doblado, quién la ha dirigido. Normalmente por el reparto de voces y tal, ya puedes más o menos intuir quién ha sido el director o directora y si se ha doblado, bueno, lógicamente eso lo primero, ¿no? A ver si se ha doblado en Madrid, Barcelona o en cualquiera de las otras autonomías también donde se dobla, pero bueno. Y luego eso averiguar, pues sí, esto lo ha dirigido tal, esto es en este estudio, porque según las voces pues son los más habituales de aquí o de allí. Tiene su gracia, sí. También es bonito el escuchar a mis padres cuando aparecen, y es un poco lo que pienso que también es el legado que queda, ¿no? Aunque ahora se están haciendo mucho más redoblajes de muchas cosas y van desapareciendo los antiguos, pero lo que en un principio era como más doloroso en ese sentido, ¿no? Pero ahora es al contrario, ¿no? Es bueno, como todos los duelos y como todas las pérdidas, ¿no? Al paso de los años, pues los recuerdos te traen más una sonrisa que no otra cosa, ¿no? Y entonces tener la suerte de en cualquier momento, no solo en casa, sino en un bar, de viaje, de vacaciones, en cualquier sitio de repente que esté sonando, entras en algún lugar y oyes la voz de tu padre hablando, pues bueno, tiene su gracia, tiene su encanto, me va saludando de vez en cuando, ¿no? Y ese es un legado que ahí queda también, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora hay más interés por el doblaje que antes? ¿O seguís sintiendo demonizados por los puristas de los subtítulos y las versiones originales? ¿Ha cambiado la cosa o no? Eso sigue muy igual, siempre ha sido bastante así. Un poco la polémica, muchas veces exageradamente hinchada entre la versión original y la versión doblada. Pero yo creo que mientras siga siendo una exigencia mayoritaria del público y siga generando más beneficios, pues pienso que será la principal manera de traducción audiovisual, mientras sea la más demandada. Pero es verdad que puede coexistir perfectamente, y más ahora con todas las novedades digitales y con un simple botoncito, estés en casa, estés fuera. Incluso yo creo que en el cine ya pronto eso deberías poder directamente apretas un botón y unos auriculares y lo escuchas como quieres. No sé, creo que es muchas veces es más bien una cosa pretendida, sí, o cuando interesa en algún momento para hacer un poco de polémica, pero vamos, no le doy mayor importancia. Mucho más peligro es el tema de la inteligencia artificial, seguramente. Sí, es que íbamos a preguntarte por eso. ¿Lo veis como una amenaza? ¿Lo veis como algo preocupante en el futuro? Bueno, es una incertidumbre grande, realmente sí que es algo preocupante y sí que es una amenaza. Lo que pasa que, como todos los nuevos cambios tecnológicos, todos los avances, pues me imagino que traerán cambios. Algunos serán perjudiciales y otros serán beneficiosos. No alcanzo todavía a poder ver o atisbar un poco por dónde van a ir los tiros, y creo que en general todos estamos un poco a la expectativa, ¿no? Sí que estamos trabajando pues por intentar blindar al máximo, ¿no?, nuestros derechos en ese sentido, ¿no? Poder tener asegurado que en ningún momento se va a utilizar nuestras voces para entrenar a inteligencia artificial, y en el caso de que así sea y que puedan clonar tu voz, pues eso que representa, que intentando crear un poco una base para que esto pueda ser seguido, y a la vez también pues a la expectativa de decir, bueno, pues si por un lado resulta que en 4 días ya no hará falta doblar porque los mismos actores, sus voces originales ya podrán hablar en cualquier idioma, cosa que me parece absolutamente lícita, pues también me imagino que a la vez existirán herramientas con las cuales pues yo con mi voz pues también podré a lo mejor disfrazarla y hacer muchas más voces diferentes, sí, para leer un audiolibro, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo solo, ya en lugar de hacerlo todo monótono y con una misma voz, pues puedo mi voz, si la sé utilizar, pues utilizar las herramientas para conseguir, no sé, entonces es un poco la reflexión. Hacer un programa de radio en la COPE. ¿Ves? ¿Qué te parece? Podríamos hacer aquí todos los papeles, ¿no? Todos los papeles. Sí, una pequeña reflexión de un ejemplo que pongo, de que bueno, que habrá que estar un poco a la expectativa y traerá novedades y cambios, pues habrá que adaptarse un poquito, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora es difícil ser actor de doblaje, lo digo porque nos escucha mucha gente joven, nos escucha, no sé si serán millennials, la generación X, Z, A, hay escuelas, es difícil, animamos al personal. Es difícil, pero hay escuelas, porque la parte buena de lo que ha cambiado la industria pues es esta, que en las escuelas ya no solo puedes ver cómo trabajan los profesionales, que es un poco lo que hacíamos antes, aprendíamos como oyentes, sino que además esos profesionales te van a dirigir, te van a enseñar, te van a dar consejos, te van a echar una mano y van a ayudarte a modelar tu voz y a modelar tu manera de expresarte. Y cada año entra gente.
Cada año entra gente, o sea que más o menos no es una profesión en la cual se hagan oposiciones y de repente haya 400 plazas de golpe, no, es una profesión que se entra mucho por goteo, pero aquella gente que es hábil y que tiene las características, pues se hace hueco. Ha bajado mucho el trabajo de cine, que era el trabajo quizá mejor pagado y que se cuidaba más. Bueno, todo va junto, evidentemente, y ahora hay mucho más trabajo para plataformas televisivas. Es un trabajo que más barato, entre comillas, pero que se hace mucho más a destajo y hay muchas horas que doblar. En los momentos de picos de trabajo, yo creo que en Madrid y Barcelona van colapsados de la cantidad de material que tienen que doblar. En los momentos en que baja, que hay de todo, pues entonces ya no. Pero bueno, subidas y bajadas en esta profesión siempre la ha habido. ¿Qué hay que tener? Pues un mínimo de aptitudes, básicamente. Tener un poquito de desparpajo, ser capaz de poder hacer varias voces, ser capaz de poder leer sin equivocarte, de poder transmitir y de probarlo. Y si uno tiene ese sueño de poder hacerlo, pues hay mucha gente que lo ha cumplido y que lo cumple. Luego ya... Que Dios reparta suerte. Que Dios reparta suerte, exactamente. Pues señoras y señores, hasta aquí esta clase de doblaje, completamente gratis, no os podréis quejar, por obra y gracia del maestro, del profesor Luis Posada, pues a quien le agradecemos, Luis, de verdad que hayas estado este ratillo con nosotros, enseñándonos tu maravilloso mundo. Un placer estar con vosotros, que además os veo muy puestos, muy preparados y que hacéis unos programas muy interesantes, ya he escuchado varias cosas vuestras. Querido Luis, buena madrugada y ya sabes, para lo del podcast... Para los del podcast, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio? Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dije 3 piernas tiene esto para enganchamos el GPS. Sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa. Cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro. Era un churro. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. ¿Nos cuentas tu historia? Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Bueno, Lama, tú podrías haber sido un buen actor de doblaje, ¿eh? Pues lo que pasa es que yo tenía que haber repetido muchísimas tomas, niño. O sea, yo me pongo a doblar, es que los profesionales duran media hora. Yo tardaría 4 meses a hacer una secuencia. Bueno, a través de tu IA vamos a intentarlo. Lama ahora mismo se va a convertir en Mel Gibson y ahí viene Braveheart. ¡Vámonos! ¡Los ingleses son demasiados! ¡Muchos! Hijos de Escocia, yo soy Emanuel Wallace. Habéis venido como monstruos a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis o seréis como la mujer barbuda? Luchar y puede que moráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y nos cagaos, iros a vuestro pueblo, monstruos. ¿No estaríais dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad? Solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, monstruos, pero jamás nos quitarán la libertad. Ahí está, Manolo Lama, libertador de Escocia. Ahora vienen las apasionantes noticias de las 2. Y después retrocederemos en el tiempo. Hora Vintage, en COPE. Say I